¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Después de disfrutar un fin de semana junto a la familia, bueno, volvemos a lo nuestro, a estar pendiente de cómo sigo avanzando con mi negocio o emprendimiento. Y para eso vamos a conversar como cada lunes con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach. Hoy día vamos a abordar un tema muy contingente a propósito de trabajar desde casa que plantea muchas ventajas y también otros tantos desafíos como por ejemplo ejercer el liderazgo desde la distancia. El gran reto para las empresas no está en habilitar procesos y plataformas telemáticas que hagan posible el trabajo desde casa, pues ya existen muchos y buenos recursos, incluso algunos gratuitos, que nos ayudan, que facilitan el nuevo paradigma laboral que hoy día se nos exige. Yo creo que el verdadero reto o desafío está en la adaptación del liderazgo a un nuevo modelo no presencial que a muchos empresarios de la vieja escuela va a descolocar de forma significativa y que se van a sentir perdidos sin poder ejercer ese control directo presencial de cómo funciona la oficina en el día a día. Fernando, como siempre, un gusto saludarte y bienvenido una vez más a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. ¿Qué tan importante pasa a ser hoy este liderazgo a distancia, Fernando? Hola Alfredo, mucho gusto de saludarte y un gusto estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Conexión Empresarial. El tema de hoy día que tiene que ver con el liderazgo para estos tiempos, ¿no es cierto?, el liderazgo a distancia, pasa a tener la mayor importancia, porque fíjate que en mi experiencia me ocurre que cuando empiezo a trabajar con algún cliente, algún dueño de una pyme, siempre les hago una pregunta y les digo, bueno, ¿qué actividad tiene tu empresa? ¿A qué se dedica tu empresa? ¿De qué se trata tu empresa? ¿Qué hace tu empresa? Y todos me contestan, bueno, mira, yo me dedico a la fabricación de artículos de oficina, me dedico a la distribución de esto, hago marcos para ventanas, prestamos servicios de climatización. Todos me contestan la actividad comercial, el rubro al que se dedican. Pero en la práctica ninguno es capaz de entender que su empresa en definitiva es de personas y entender que las personas son el recurso más valioso, más importante que tienen, porque sin las personas no serían capaces de desarrollar esa actividad. Entonces una cosa es primero que la otra y en estos tiempos adquiere especial importancia el recurso humano y la forma de gestionarlo. Y con la forma de gestionarlo me refiero al liderazgo. Como ya hemos mencionado en más de una oportunidad, el recurso humano es fundamental para el desarrollo, crecimiento y éxito de cualquier empresa. La clave, como menciona Fernando, es lograr la correcta gestión de este recurso humano. Pensemos en la incertidumbre que ocasiona toda crisis, especialmente esta crisis que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo repercute en la salud emocional de la empresa? La pregunta es, ¿qué necesitamos ante esta situación de crisis? La respuesta podría ser contar con un liderazgo adaptado a la nueva situación de teletrabajo que nos permita la adaptación y reducción de esta incertidumbre laboral. Aquí es relevante, Fernando, saber cómo debe actuar el líder de la empresa. ¿Qué pasos debe seguir? Entonces, el tema es plantear esto como un nuevo liderazgo. Se requiere desarrollar nuevas habilidades y seguir nuevos códigos, nuevas conductas, adoptar nuevas prácticas y seguir ciertas reglas. Yo te diría que la primera regla es pensar primero en el liderazgo y después en la ubicación. El cambio que estamos sufriendo es que ahora las personas claramente no están trabajando en el mismo sitio, ¿no? Estamos distanciados socialmente y quizás tampoco en el mismo horario, es decir, están trabajando cada una a su tiempo. ¿Y cómo sabemos entonces que las personas están realmente trabajando? ¿Cuáles son las nuevas prácticas que hace que podamos liderar a las personas y hacerles un debido seguimiento, en el buen sentido de la palabra,
para apoyarlos, para ayudarlos, para estar presentes. ¿El personal está socializando lo suficiente? Es decir, ¿están cohesionados como equipo? ¿Estamos recibiendo buen feedback al momento de considerar algunas opciones? Y preguntarnos si podemos ser líderes, ya sea con igual o incluso con mejor efectividad que si estamos en la misma ubicación. La segunda regla es aceptar el hecho de que ser un líder a distancia requiere que seas un líder distinto. Los métodos de comunicación, por supuesto, que nos ayudaron a tener éxito en el pasado, en lo que llamamos hoy día lo que era la normalidad, ya cambiaron, el mundo cambió. Entonces, puede ser geniales en reuniones persona a persona, presenciales, pero ¿cuántas de esas reuniones vas a tener ahora y a futuro? Es muy poco probable que volvamos a tener esas instancias de reuniones, ¿no es cierto?, presenciales. La sensación de soledad, no solamente de las personas que trabajan contigo, sino de los líderes, ya no es únicamente emocional, sino que es un tema que de hecho se está produciendo. Ya no solo estás en el sentido de la responsabilidad por las decisiones, ahora estás también físicamente solo. Entonces, el acto de liderazgo es esencialmente el mismo. La tarea es la misma, pero debemos actuar más rápido, con más inteligencia y con herramientas distintas. Recordar la definición que siempre hemos trabajado respecto del liderazgo, que en esencia, ¿no es cierto?, se trata de lograr que las personas quieran hacer por su propia voluntad lo que tú piensas que debe hacerse. Entonces, la pregunta valiosa es, ¿cómo vas a hacer esto en la situación en que estamos ahora en esta contingencia? Creo que es muy importante poner atención en el tema de hoy, el liderazgo a distancia, que nos plantea obviamente la situación actual, este teletrabajo, el home office, porque si bien trabajar en nuestro hogar es bastante cómodo, también pone a prueba nuestro vínculo con el resto del equipo debido a la existencia de barreras de comunicación y acción que no se dan en la oficina. La persona que asume el liderazgo debe realizar un análisis realista de la situación, tomar decisiones y comunicarlas de manera efectiva, siendo sus principales objetivos dirigir, motivar, reconocer y generar confianza a su equipo de trabajo. La correcta utilización de la tecnología parece ser la forma en que el líder de este grupo humano dispone para lograr los mejores resultados, considerando este factor de la distancia, Fernando. Otra regla importante que se nos impone ahora es reconocer que este trabajo a distancia o el teletrabajo cambia fundamentalmente la dinámica interpersonal, aun si tú no lo quieras. Tener presencia es crítico o era crítico para un líder y eso se ve impactado en las relaciones a distancia. Las personas que ahora trabajan desde una localización remota pueden tener necesidades de interacción que antes se satisfacían en el ambiente laboral, en el esquema presencial. Entonces, como líder, debes conseguir satisfacer esas necesidades con nuevas formas, ¿no es cierto?, con nuevas estrategias, porque mientras lo estén, el personal se podrá enfocar más y mejor en cumplir su labor en forma exitosa. Otra regla que aparece, que es evidente, que tiene que ver con la transformación digital que se nos vino, ¿no es cierto?, como una ola, y ya no es que tengamos que prepararnos, sino que ya estamos transformados digitalmente, es que tienes necesariamente que utilizar los recursos que tienes a tu disposición. Me refiero a la tecnología y usarla como herramienta y no como una barrera o como una excusa. Las herramientas y la tecnología pueden ser la diferencia más importante al liderar a distancia. Entonces, ¿cuáles herramientas tienes a tu disposición? ¿Estás utilizando las herramientas correctas para la función correcta? ¿Dependes demasiado en las herramientas que ya manejabas antes? Si es así, entonces es el momento que cambies de paradigma y asumas que el mundo en definitiva cambió. Tienes que escoger ahora las herramientas apropiadas para la labor. Y esto pasa a ser crítico. Y también es crítico darse el tiempo para aprender a manejar estas nuevas herramientas.
Con esta modalidad del teletrabajo, vuelve a tomar fuerza la discusión respecto de la productividad. Les recuerdo que estamos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, conversando con Fernando Peirano. Oye, a propósito de lo que recién les comentaba, debo decir que aquel que más horas está en la empresa no es necesariamente el más productivo, sino aquellos colaboradores que demuestran una mayor eficiencia y concentración. La productividad debe ser el principal medidor de calidad de cada miembro del equipo, independientemente del tiempo que efectivamente dedique a sus labores. Ahora bien, para el líder, el controlar que sus colaboradores están conectados al trabajo debe pasar a un segundo plano, dejándoles autonomía para que ellos también puedan ajustar su jornada laboral a su situación personal, exigiendo únicamente el cumplimiento de los resultados y los plazos acordados. Fernando, es importante entonces que el líder deba hacer foco en los resultados. ¿Qué otra cosa pasa a ser importante en estos tiempos? El liderazgo requiere tener enfoque en los resultados, eso siempre ha sido así, en los demás y en nosotros mismos. Y eso pasa a ser ahora más importante en esta situación. Entonces el enfoque en los resultados debe afrontar las dificultades de la soledad, porque es un hecho, la falta de señales ambientales y menor repetición de los mensajes. Los líderes a distancia ahora se enfocan en los demás, porque sin ellos no se podría lograr nada. Eso es evidente, ¿no? El trabajo en equipo que tiene que lograr, promover, empujar y motivar el líder es ahora una de las claves más importantes. Porque tú ganas como líder cuando ellos ganan. Cuando te enfocas en los demás, desarrollas relaciones, aumentas tu influencia y comprometes mucho más a tu equipo. Entonces te diría que una de las claves importantes tiene que ver con el desarrollo de relaciones. ¿Y cómo las vas a hacer ahora? Porque ahora ya no tienes la instancia, ¿no es cierto?, del cara a cara y las reuniones presenciales. La persona que eres y cómo haces de líder son muy importantes al trabajar con otros. Al ser un líder a distancia, esto se vuelve menos transparente y entran en juego tus creencias y suposiciones. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué valores, qué convicciones son las que te están guiando? Porque en definitiva son las convicciones las que motivan los comportamientos. Ser un líder exitoso en estos momentos requiere alcanzar metas de distintos tipos y esto sí que no ha variado. Entonces, los resultados de la organización. Para obtener los resultados de tu equipo, de tu organización, de los recursos humanos, ¿no es cierto?, que dependen de ti y que son dirigidos por ti. Para que logren esos resultados, ¿qué tan claras están las metas? ¿Qué tan claramente las has transmitido? ¿Qué tan frecuentemente las estás recordando? ¿Qué tan a menudo piensas tú en las metas y haces y logras que tu equipo piense en las metas? ¿Y qué tan a menudo se discute el avance de las metas con el equipo? ¿Cómo les das retroalimentación? Los individuos necesitan saber cómo ellos están encajando con el trabajo y el equipo y el éxito del equipo. Entonces ahora más que nunca es importante la retroalimentación. Los resultados personales versus los individuales. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, porque trabajar a distancia puede llegar a ser como vivir solo en una isla. Sin reglas claras, las personas se pueden desviar. Si antes, en el formato presencial, cuando tú no imponías las reglas, existía la posibilidad de que las personas se impusieran sus propias reglas a falta de que tú las impusieras, ahora en un formato a distancia, donde no está el cara a cara, donde no está la posibilidad, ¿no es cierto?, de hablar personalmente en forma presencial, esto pasa a ser muchísimo más importante. Les quiero recordar que estamos presentes en todas nuestras plataformas de lunes a viernes. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, hoy día conversando con nuestro entrenador de negocios, Fernando Peirano. Además, abordando un tema bastante interesante, el liderazgo a distancia. Un aspecto a tener en cuenta es cómo se debe realizar la evaluación de los objetivos, pues ya no tenemos ese control presencial. Por lo tanto,
el establecer objetivos o metas cobra una nueva dimensión y se hace necesario que la principal misión del líder sea establecer objetivos reales y sensatos, Fernando. Y claro, Alfredo, ahora en el trabajo diario, quizás el rol del líder debe ser fijar las expectativas. Porque en el trabajo diario la expectativa puede ser incluso más importante que las metas. Cuando se tienen claro y se entienden las expectativas, es mucho más fácil conseguir tener éxito y alcanzar las metas. Entonces, enfócate en alcanzar las metas, no solo en definirlas. Y las metas, como ya hemos dicho, deben ser SMART. A distancia se consigue o se tiene una mayor dificultad con desarrollar la parte medible y realizable de dichas metas. Hemos dicho que las metas de SMART tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados en un tiempo determinado. Claro, entonces en esta situación que estamos trabajando a distancia, la dificultad de hacerlas medibles es un poquito mayor. Entonces cuando se trabaja a distancia, definir las medidas con una menor magnitud, esto es muy importante. Cuando las personas trabajan solas, en su propia burbuja, llamémoslo así, y la meta es muy grande, puede que se desalienten, puede que dejen pasar demasiado tiempo antes de darse cuenta que deben modificar el curso. Entonces acá el seguimiento, la frecuencia, el monitoreo, las reuniones diarias empiezan a ser claves. El ejercer este tipo de liderazgo a distancia, como nos hemos dado cuenta, es todo un reto. Pues no solo se trata de lograr resultados, mejorar la productividad. El líder, además, debe tener la capacidad de desarrollar también sus habilidades blandas. Por ejemplo, el saber escuchar a sus colaboradores. La escucha activa es una práctica muy recomendable. Es esencial crear cauces de comunicación con el equipo para que trasladen sus inquietudes y necesidades. Con el teletrabajo, se pierde una información muy valiosa que se suele percibir en el ambiente laboral, en las conversaciones informales, tomándose un café, en la toma del pulso directo del trabajo con los miembros del equipo. La escucha activa no solo implica recibir la información, sino actuar en consecuencia y evidenciar qué se hace. Además, el desarrollo de la inteligencia emocional es importante para generar respuestas de ánimo y apoyo al equipo, ahora que el contacto directo se elimina. Por lo tanto, Fernando, el líder debe considerar todos estos aspectos para así lograr un mejor trabajo con su equipo. Es así, Alfredo. El liderazgo, hoy día nosotros decimos que se trata de liderar o gestionar emociones. Y además que el liderazgo tiene que ser situacional. Es decir, tienes que usar de tu caja de herramientas distintos estilos de liderazgo para conseguir los objetivos y guiar a tu equipo hacia esos objetivos. Una parte importante en esto tiene que ver con hacerles coaching, es decir, lograr que cada persona dé su máximo, obtenga su máximo rendimiento. Y ese es un trabajo que tienes que hacer uno a uno. Entonces, hacerles coaching efectivo a cada uno y a tu equipo, sin importar desde dónde estén trabajando. Tienes que asegurarte de que realmente sea una conversación, que no hables de más. Hay que crear un verdadero puente, pero un puente que sea de dos vías, es decir, que vaya en ambos sentidos con la otra persona. ¿Y sobre qué? Sobre sus comportamientos y sobre todo sobre sus resultados. Entonces, utiliza un proceso, mantén la frecuencia y consistencia. Utiliza la tecnología que está disponible hoy día, la webcam, ¿no es cierto? Siempre que puedas. Es importante ese contacto y el mirarse, ¿no es cierto? Nuestros cerebros necesitan la conexión visual. Y esto ayuda a mitigar el hecho de no estar en la misma habitación o en la misma oficina. El seguimiento. Debes estar enfocado y ser intencional con tu seguimiento. No se trata de hacer un seguimiento para hacer sentir a las personas que las estás supervisando, que las estás vigilando. No, tiene que ser con una intención, con la intención de ayudarlos, de apoyarlos, de orientarlos para que cada uno consiga sus objetivos.
Entonces, liderar a distancia requiere influencia en lugar de comando. Ya lo estás viendo, ¿no? La forma en que mantienes el contacto en un mundo físicamente distanciado, pero digitalmente conectado, va a determinar, sin duda, si alcanzas tus metas y el nivel de estrés en el camino. Bueno, así como es importante que el líder sepa escuchar a su gente, también es fundamental lograr establecer canales de comunicación efectiva. ¿A qué me refiero, Fernando, amigos? La comunicación en su justa medida. El contacto con el equipo debe mantenerse en ese punto en que ayude a mantener un feedback eficiente de los procesos sin que esto suponga una carga adicional para los colaboradores. Porque, mira, si además de realizar las funciones que tienen que hacer, deberán estar mandando continuos e irrelevantes reportes de lo que hacen, el resultado de su trabajo se va a ver afectado por tener que dedicar energía a mantener al tanto al jefe. Así que atentos con no caer en una abusiva petición de información a sus colaboradores, que puede ser interpretado como una nueva forma de control excesivo y falta de confianza. Para lograr esta buena y eficiente comunicación hay que cambiar entonces nuestra forma. No podemos mantener la misma estructura de comunicación basada en lo presencial, Fernando. Aquí, Alfredo, nuevamente se trata de un cambio de paradigma. Se trata de que tienes que buscar comunicarte de la manera que sea mejor para los demás, siempre enfocado en lograr el efecto, porque comunicación, en definitiva, se trata de hacer llegar el mensaje. Entonces, la comunicación verdadera es la respuesta que obtienes. Y esto en lugar de basarte en tus preferencias personales. Ahí está el cambio de paradigma. Cuando se trabaja y se lidera a distancia, faltan todas las señales visuales de la comunicación. Así que uno puede tender a trabajar desde las suposiciones, desde las preferencias personales y de la limitada historia que uno tenga con la otra persona. Lidera a las personas de la manera que funcione mejor para ellos. Considera las preferencias de los demás, especialmente las preferencias de los demás, y pregúntales cómo prefieren trabajar contigo. Para liderar exitosamente, necesitas entender lo que están pensando las personas, no solamente lo que están haciendo. Tienes que estar más pendiente de tus fuentes de información. Es muy limitado intentar entender cómo está funcionando el trabajo únicamente por medio de una línea o un intercambio de correos. Considera comunicarte con más personas, busca más fuentes y estar más alerta en las llamadas en conferencia y en las reuniones virtuales para tener un mejor panorama de la realidad. Si las personas solo te conocen como una firma en un correo electrónico, limitas su capacidad de tener una impresión positiva y real de ti. Como líder, entonces, ¿estás teniendo la suficiente exposición? ¿Cómo te estás haciendo visible ahora para tu equipo? ¿Qué está percibiendo tu equipo? ¿Y cómo te consta? ¿Cómo sabes que es de esa manera? Desarrollar la confianza a distancia no sucede por accidente. Cuando se trabaja a distancia es más fácil o al revés, es más difícil desarrollar la confianza y es más fácil perderse. Se han identificado 3 componentes necesarios para que existan altos niveles de confianza. El primero es propósito en común. Tú y las personas que lideras, ¿tienen el mismo propósito? Lo segundo es la competencia. ¿Consideras realmente competentes a las personas que lideran? Y, en tercer lugar, los motivos. ¿El personal está dispuesto a dar ese 1% extra? Cuando se asignan tareas, la percepción de justicia es igual de importante que la igualdad como tal. Utiliza entonces la tecnología para desarrollar las relaciones. Motiva el uso de la tecnología, de las webcams, en especial en comunicaciones uno a uno. Identifica los resultados de liderazgo que necesitas. Después selecciona la herramienta de comunicación para lograrlo. Para que la comunicación sea efectiva y apropiada, hay que conseguir un balance entre riqueza y alcance. El correo electrónico es un ejemplo perfecto de una herramienta de alto alcance y baja riqueza. No sabes si el mensaje se entiende correctamente o no. Eso nos pasa habitualmente, ¿no? Para tener una lluvia de ideas, efectivamente, puede que quieras grupos pequeños, ¿no es cierto?, con webcams y participación total por medio de un pizarrón en línea.
Puede que quieras grabar las sesiones para verlas luego o compartirlas con otros miembros del equipo. El punto es tener en mente qué quieres expresar, a quién y con qué tanta riqueza es necesario. A ver, conectando con el concepto anterior, el tener una buena comunicación es importante que el líder utilice las diferentes tecnologías y herramientas para establecer canales y protocolos que sean adecuados para cada ocasión. Por ejemplo, dejar claro en qué caso se hace imprescindible una llamada de teléfono o si solo es necesario un correo electrónico o dejar comentarios en foros comunes o comunicarse vía Zoom. Esto ahorrará muchos esfuerzos. Cada integrante del equipo debe tener claro de qué modo contactarse con los demás para no perder su tiempo innecesariamente. Es importante, Fernando, que el líder determine qué herramientas utilizar para optimizar su comunicación con cada uno de sus colaboradores. Claro, hoy día tienes muchas herramientas, ¿no es cierto? Existe mucha disponibilidad de tecnología. Los estudiosos dicen que todavía tenemos mucho espacio, ¿no es cierto?, de aprovechamiento de la tecnología disponible. Pero acá, en lo que se refiere al liderazgo, Alfredo, de lo que se trata es de maximizar las capacidades de la herramienta, o estás arriesgando minimizar tu efectividad. La comunicación asincrónica te permite recibir la información cuando la necesites. En un medio laboral distribuido es necesario tener una base, un repositorio central de información. Las grabaciones de audiovisuales, el video te permite agregarle el componente visual a tu comunicación y es tan fácil como presionar grabar en el teléfono inteligente. La ubicación común de archivos, herramientas como SharePoint, Google Docs, Basecamp y otros te permiten un acceso fácil, permanente y con posibilidad de búsqueda de archivos en un solo sitio. El correo electrónico, mejor utilizado para un mayor alcance, como decíamos, o si necesitas un récord permanente y el mensaje está completo. Tienes que maximizar las capacidades de tu herramienta, de tus herramientas, te digo. La comunicación sincrónica ocurre en vivo, al mismo tiempo para todos los involucrados, y ahí tienes las webcam y los chats por video. Las mejores herramientas remotas, uno a uno para ver y ser visto. Los mensajes de texto son útiles porque hoy en día las personas cargan el celular encima día y noche, ¿no? Siempre andamos con nuestro celular y estamos revisando. Con esto funciona la vida diaria de gran parte de tu equipo. Las llamadas en conferencia y en teléfono son otras herramientas. Un líder físicamente agotado, que está disminuido mentalmente y que está, digamos, descompensado, no va a poder ser efectivo. Debemos ser honestos sobre cómo nos encontramos y cuidarnos. Tienes que buscar feedback para poder servir mejor a los resultados, a los demás y a nosotros mismos. Solicita el feedback, te puede ayudar a comunicarte y a liderar con mayor efectividad. Comienza con evidencia. Antes de hablar con nadie, repasa evidencias, archivos, correos, algo que sea importante, ¿no es cierto? Y que te dé un respaldo, una solidez en términos de la evidencia. Identifica algunas personas de confianza. No te confundas con la gente que te cae bien o los que siempre te dicen que sí. Normalmente ocurre que ellos no son los más leales. Haz preguntas abiertas. Por ejemplo, en base a lo que has escuchado, ¿qué parte de esto crees que podría funcionar? ¿Cuál crees que sería el problema? ¿Cómo crees que respondería la gente y por qué? Que tus conversaciones sean tan ricas, tan abundantes como sea posible. Cita la conversación y separa el tiempo. Utiliza la herramienta a tu disposición. Hemos hablado de todos los detalles que el líder debe tener en cuenta para hacer bien su trabajo y así lograr conducir eficientemente a su equipo de colaboradores, pero me parece también que es relevante que recordemos que el líder no es Superman o Superwoman. Creo que es relevante que el líder también muestre, Fernando, que es un ser humano, que tiene sus inquietudes como todas las demás personas. No debe pretender tener la solución a cada situación porque, además de imposible, esa actitud genera un sentimiento de abandono entre su equipo de trabajo. En su lugar, atención líderes, tienen que hacer que cada persona pueda aportar su grano de arena, pregunta, felicita las ideas, refuerza otras miradas y perspectivas. No hay nada como sentirse útil. Por lo tanto, Fernando, el líder debe ser capaz de realizar este ejercicio de autoevaluación, mirarse al espejo
y tener una clara percepción de cuáles son sus fortalezas y debilidades. Como te decía, Alfredo, es importante examinar tus convicciones, tu forma de pensamiento, tus creencias y definir entonces cómo vas a liderar, porque cómo vas a liderar es cómo te vas a comportar, las acciones, las decisiones que vas a tomar, y eso depende de tus creencias. Entonces, el punto de partida es que los buenos líderes deben tener una autoimagen relativamente saludable. Entonces, revisa tus conversaciones internas. Hay muchas conversaciones internas negativas que tendremos que evitar. Normalmente solemos decir, pucha que fui torpe, que soy tonto, soy un idiota. Esa es la peor idea que se me podría haber ocurrido. No puedo hacer esto. Soy un fraude y me van a descubrir. Entonces parte aceptando que no puedes hacerlo todo y que ni siquiera debieras intentarlo. Pon por un momento tu ego de lado y pregúntate, ¿qué pasa si yo no voy a estar presente, si no voy a estar activo, si algo me ocurre? ¿Cómo va a funcionar mi equipo? Entonces, las siguientes son cosas que te limitan. Tu personal conoce realmente lo que debe estar haciendo. ¿Eres tú la única fuente de respuestas? ¿Defiendes tu tiempo? ¿Contestas correos y el teléfono en vacaciones? Cuando delegas exitosamente, lo que ocurre es que organizas a tu equipo en función del éxito y te permites la libertad de tener límites que son muy saludables. Pon en balance tus prioridades para ser un buen líder a distancia. Tus valores determinan lo que es verdaderamente importante para ti. Conocer entonces tus valores, tus creencias, tus convicciones, tus pensamientos te permite priorizar tus actividades. Haz una lista con las cosas que son importantes para ti y pregúntate, ¿estoy realmente satisfecho con el tiempo que invierto? Si la respuesta es no, intenta identificar pequeños bloques de tiempo que les puedas dedicar. Organiza tu agenda y muéstrate que eres una persona organizada y transmite ese método, comunica ese método a tu equipo. Asegúrate de que tu desarrollo de líderes, porque también es tu rol, incluya preparación para larga distancia. Cuando piensas en el desarrollo de los líderes, hay algunas preguntas que debes considerar. ¿Qué tipo de organización quieres llegar a ser? ¿Tu cultura actual va de la mano con esa visión? Si quieres que las personas colaboren y desarrollen relaciones fuertes, se puede lograr de manera virtual, pero esto tiene que ser intencionado. ¿Qué comportamientos esperas de tus líderes a distancia? ¿Cuáles diferencias de habilidades debes estar atento? Por ejemplo, ¿tu modelo actual de competencia refleja correctamente las expectativas que tienes de tus líderes a distancia? ¿Qué herramientas quieres que utilicen y cuándo? ¿Cuál es tu plan para desarrollar y apoyar a tus líderes a larga distancia? ¿Cómo va a apoyar la organización a los líderes a distancia? El enfoque del desarrollo y apoyo debe estar en el aprendizaje y no simplemente en el entrenamiento. El liderazgo a distancia es sin lugar a dudas un tema que consideramos muy trascendente en estos tiempos de confinamiento, al que nos ha llevado esta crisis sanitaria, que nos obliga a mantener este distanciamiento social o físico. Y por ese motivo es que hoy en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, lo hemos querido abordar junto a Fernando Peirano. Al momento de despedirnos, ¿cuál sería tu reflexión final, Fernando? Bueno, Alfredo, lo que quisiera decir es que esta situación que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, la crisis sanitaria, el distanciamiento, los confinamientos, la reducción de actividades, nos están planteando un desafío, pero realmente importante. Y si en el transcurso de esta conversación, Alfredo, he compartido algunas reglas que nos parecen importantes de cara a modelar la forma en que están liderando hoy día, y pudiera parecer que como inalcanzable, como que son muchas cosas las que hay que cambiar, yo quisiera finalmente decirles a nuestros amigos de Conexión Empresarial y recordarles que el acto de liderazgo como tal no ha cambiado mucho. Aun cuando hay que hacer ajustes, varios ajustes, para liderar en un mundo que está planteado a distancia, es mucho más lo que no cambia. Y cuando todo lo demás falle,
recuerda la regla 1 que partimos conversando hoy día. Piensa primero en el liderazgo y segundo en la ubicación. Lo primero, la esencia del liderazgo, lograr que las personas quieran hacer lo que tú crees que debe hacerse, esa es la esencia. Eso es lo que nunca va a cambiar. Lo que está cambiando, ¿no es cierto?, son las estrategias, las nuevas prácticas, los nuevos hábitos que tienes que adoptar para liderar a tu equipo con mucho éxito. Te deseo mucha suerte en este desafío. Bien, así llegamos al final de la conversación de hoy junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Y como resumen, tal vez decir que hoy, más que nunca, el líder debe practicar la empatía, ejercitar su vocación de servicio y el sentido de la responsabilidad para ayudar a sus colaboradores a que cada uno de ellos viva la experiencia del home office o teletrabajo de la mejor manera posible. A la vez, resulta fundamental continuar también manteniendo esta motivación y el empuje para así alcanzar las metas que ustedes se propongan como empresa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas. De lunes a viernes estamos junto a ti. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.